a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Noche de miércoles 29 de abril. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa Conversando con su servidor. Esperamos que se encuentre muy bien ahí en el calor de su hogar, guardando esta cuarentena que, bien o mal, tenemos que seguirla, porque de otra manera corremos el riesgo de ser contagiados por este mal que está quejando al mundo, y nuestro país no es la excepción. Esta noche, amigos televidentes, hemos creído conveniente conversar con uno de los mayores exponentes de la realidad de nuestro país. Me refiero al tanque de pensamiento de la Universidad José Simeón Cañas, su representante, su rector, el padre Andrew Oliva. Lo tenemos ya a esta hora de la noche en nuestros estudios y a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. Muy buenas noches, padre, y gracias enorme. Buenas noches. Gracias enorme por estar aquí con nosotros. Siempre nos da usted el apoyo, el espaldarazo, y ahora, a pesar de los pesares en esta coyuntura. Pues sí, pero es una oportunidad para platicar con usted, sí, y para también pues poderse comunicar con la población a través de la televisión. Gracias enormes. Sé que usted es de España. Cuéntenos, su familia en España, sus amigos, cómo está la situación de este COVID, porque en España parece que estuvo muy fuerte. Yo nací en España y en Cataluña en concreto. Tengo hermanos, hermanas, a mi madre con 94 años que vive en España, y tengo todavía muchos amigos allí. Pues gracias a Dios mi familia está bien, está también guardando este periodo de confinamiento, y están pues en sus casas cumpliendo con todas las medidas que ha establecido el gobierno en España, y pues no ha habido ninguna persona que haya sufrido esta enfermedad de su entorno, mi familia, no. Pero sí de mis amigos, mis sí, amigos o amigos de mis hermanos. Conozco a varias personas que se han contagiado con el virus. Algunos han sido asintomáticos y otros han padecido la enfermedad, pero gracias a Dios se han recuperado y no tenemos a ningún amigo fallecido hasta la fecha. ¿Están bajando las cifras en España? Las cifras en España están bajando las cifras de contagios diarios, está bajando la cifra de fallecidos, y está incrementando también el número de personas que han superado el virus.
Estamos mejorando definitivamente. Pues se está dando una situación de mejora, pero todavía pues es una situación, creo yo, delicada y muy distinta que la nuestra. ¿Se habría comprendido algún repunte, alguna recaída de esta enfermedad en los próximos meses, ahí en España, Europa? Pues es algo que no se sabe, ¿verdad? Hay temor precisamente a levantar las medidas de confinamiento domiciliar para evitar que puedan darse un repunte, pero es posible. Algunos expertos dicen que se van a dar repuntes en distintos momentos de la enfermedad y que por eso no hay que dejar en ningún momento las medidas de distanciamiento social, las medidas de prevención y de protección. Pues bien, estando así en Europa, le deseamos lo mejor a usted y a su familia y volvamos a El Salvador. ¿Qué le parece? Porque aquí sí hay bastante material últimamente, padre, que poder discutir. Pues hay muchas cosas sobre las que conversar. Realmente, por un lado está esta situación de la pandemia con todas las medidas que se han tomado. Por otro lado también están los conflictos que hay entre la clase política, las decisiones que está tomando el gobierno, que no siempre son adecuadas. Hay muchos temas interesantes. Pues bien, demos inicio y vamos a dar inicio, amigos televidentes, para que nos dé el reflejo social, el padre Andreu Oliva, del tuit del presidente que sí ha llamado mucho la atención. Usted lo va a tener ahí en su pantalla en este momento. Yo se lo voy a leer para que... Ahí está. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se ponga de lado, dice, de la gente honrada y a las instituciones que controlan y dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Mi pregunta para usted, padre Andreu Oliva, para comenzar esta conversación a esta hora de la noche, ¿el uso de la fuerza letal está autorizado? Pues yo entiendo que no está autorizado en el sentido de que nunca la policía ni la Fuerza Armada debe utilizar la fuerza letal, a no ser que sea estrictamente necesario y como último recurso. Una policía en un entorno democrático siempre debe actuar utilizando lo menos posible la fuerza, salvaguardando la vida de la persona sospechosa de haber cometido un delito. Esto está en discusión frente a que digamos, bueno, si la policía no usa la fuerza letal, como dicen los que siguen los seguidores del actual gobierno, dicen, tenemos que utilizar la fuerza letal, de lo contrario van a seguir muriendo salvadoreños. Bueno, yo creo que eso es precisamente lo que fácilmente se aduce, ¿verdad? Se aduce, pero no es lo real. Hay policías que pues se distinguen precisamente por actuar de una manera respetuosa de las personas que cometen los crímenes y los delitos, pero son efectivos en su manera de actuar. El uso de la fuerza letal puede dar lugar a abusos importantes, puede llevar a que haya pues ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad, o que en lugar de, por ejemplo, para detener a alguien, dispararle a los pies, pues se le dispare a un lugar donde pueda causar la muerte de esa persona, como puede ser la cabeza, ¿verdad?, o el corazón, y la policía pues tiene que ser muy cuidadosa. Evidentemente también está legislado cómo se debe actuar cuando la policía se encuentra con grupos criminales peligrosos, ¿verdad? Pero eso pues está reglamentado y no debe llegar hasta el uso de la fuerza letal. El hecho más es que si el presidente afirma que la policía debe usar la fuerza letal, de alguna manera les está dando libertad para matar, ¿verdad? Y eso pues es totalmente contradictorio con el respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida. O sea, si defendemos la vida, debemos defender la vida de todos. Debemos defender la vida de todos, ¿verdad? Y hay los medios y se ha creado un sistema de justicia y un sistema penal, ¿verdad? Para precisamente no llegar hasta el tomarse la justicia por
su mano, ¿verdad? Esto podría permitir o no llegar tomarse a la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces eso parece que decir, bueno, ustedes han matado, ahora nosotros los matamos a ustedes, ¿verdad? Cuando ese tipo de leyes son leyes que desde hace muchos siglos fueron condenadas, que no corresponden a una sociedad civilizada, y como digo, las sociedades civilizadas crearon sus sistemas judiciales para tratar debidamente estos casos, ¿verdad? Para dar la oportunidad también de defenderse a las personas, porque ahí pueden haber personas inocentes que también sufran con estas medidas, y hay un código penal pues que sanciona los delitos debidamente. Este fue una de las primeras instrucciones del presidente de la República, que se puede hacer uso de la fuerza letal. Pero también veamos al director de centros penales, Osiris Luna, cuando asegura que todas las celdas tienen que ser selladas. Primera vez en la vida que sea eso. Veamos qué dice Osiris Luna. No van a tener ningún tipo de visualización entre celda y celda. Las celdas se van a sellar. Toda celda que está dentro de estos penales de pandillas se van a sellar completamente para que ellos no puedan tener comunicación por medio de señas, que es como hemos detectado que se han estado comunicando. Han suspendido manuscritos por el tema de los cuales nosotros ya habíamos detectado ese método. Pues bien, ¿qué le parece esta nueva? Bueno, a mí me parece que todas estas medidas que se están tomando, el sellar las celdas, por supuesto, pero también cómo están poniendo a las personas privadas de libertad en cuclillas, amontonadas una detrás de otra, sin ver ni salir durante días, son medidas totalmente inhumanas, totalmente inhumanas. Recordemos que ahí los puede tener en usted. el Evangelio, ¿verdad? Jesús dice en el capítulo 25 de San Mateo que aquello que hagamos a las personas que están presas en las cárceles es a Jesús mismo que se lo estamos haciendo, tanto si le estamos haciendo un bien como si le estamos haciendo un mal o le estamos dando un maltrato como el que se está dando a estas personas, ¿verdad? Eso para los cristianos es a Jesús mismo a quien se lo estamos haciendo, no lo olvidemos. Creo que es importante, pero también esto es contrario a la Constitución y contrario a la ley de nuestro sistema penitenciario. Este es se está haciendo un castigo a toda una población recluida cuando no hay pruebas de que ellos sean los responsables de estos homicidios que se han dado en la calle, ¿verdad? Se está castigando indiscriminadamente, sin ningún tipo de pruebas fehacientes, y se está cayendo en lo que son tratos degradantes e incluso tortura, ¿verdad? Tortura, lo cual pues no está condenado por todos los organismos internacionales de derechos humanos, e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a varios países por cometer este tipo de actos contra la población privada de libertad. ¿Y dónde queda el concepto, padre, que nosotros estamos defendiendo a criminales que han matado salvadoreños y estamos poniendo este como... discurso me parece un discurso, en primer lugar, falaz, ¿verdad? Pero también malintencionado, porque nosotros, al decir esto, no estamos defendiendo a los criminales, estamos defendiendo los derechos que tiene toda persona humana, estamos defendiendo la dignidad de toda persona humana, pero no estamos diciendo que lo saquen de la cárcel, no estamos diciendo que les quiten las penas que tienen impuestas, pero no olvidemos que el sistema penitenciario tiene una función importante, que es la rehabilitación de estas personas, y si queremos rehabilitar a estas personas no se puede actuar de esta manera. Estas personas lo que irán haciendo es creciendo en ellas un odio contra esta sociedad
que los está maltratando, y el día que salgan, ¿verdad?, lo que llevarán es este odio adentro y van a tomar acciones, ¿verdad?, para, o de acuerdo al odio que ellos sienten hacia la sociedad. La sociedad no debe generar este odio contra estas personas, sino que debe tratar de ayudarles a darse cuenta de los crímenes que han cometido, ayudarles a rehabilitarse para que cuando salgan de los centros penitenciarios sean otras personas capaces de integrarse de lleno a la sociedad. Perfecto, vamos al siguiente espacio. Estamos conversando, amigos televidentes, con el rector de la Universidad José Simeón Cañas, mejor conocida como UCA, el padre Andrío Oliva. Nosotros en breve estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, referente a este repunte de homicidios desde la óptica del ataque de pensamiento de la UCAT. Para ello tenemos al padre Andrío Oliva, rector de la Universidad José Simeón Cañas. Padre, también ha habido acusaciones de que este repunte de homicidios y toda esta situación es generada por políticos. Veamos este desarrollo para que tengamos un panorama más amplio de la situación que vamos a discutir en unos minutos con el padre Andrío Oliva. Políticos o miembros de partidos políticos involucrados en esto. ¿Quiénes? Bueno, todos sabemos que Arena y el FMLN ha pactado en diferentes partes de la historia de nuestro país con los pandilleros. Primero, es irresponsable, y segundo, es asquerosa. Y se está enviando una nota también a la Junta Directiva para que sea llamado a Junta Directiva o a la Comisión Política, y ahí definitivamente de los indicios necesarios y de haberlos que se pasen a la Fiscalía General de la República, y de no ser así, que se den las disculpas públicas. Yo no tengo por qué disculparme con ellos, lejos de ellos. Arena y el FMLN tendrían que disculparse porque miembros de sus partidos han tenido vínculos con las pandillas, y es que este repunte del accionar de las maras no es porque se les ocurrió o porque hubo una iniciativa de ellos. Yo estoy convencido que atrás de esto hay vínculos políticos. No es primera vez que lanza este tipo de acusaciones que me parecen totalmente irresponsables, que este gobierno tiene un año de estar gobernando y hasta el día de ahora nunca ha asumido su responsabilidad como estar al frente del país. Y a mí me parece ilógico que todo lo que pase en este país es responsabilidad de los partidos políticos y no la responsabilidad de quien está asumiendo la rienda. Esta es una confrontación política. ¿Qué le parece esto? ¿Nos va a ayudar? Me parece realmente grave y me parece lamentable, ¿verdad? Que algo que está causando dolor a nuestro país, porque pues la pérdida de una vida humana y más asesinado es siempre algo doloroso, es algo que no deseamos para ningún país del mundo y mucho menos para nuestro propio país, El Salvador, se utilice políticamente, ¿verdad? Se utilice políticamente. Yo creo que el gobierno y algunos otros partidos están haciendo acusaciones realmente sin fundamento, acusaciones que responden más, ¿verdad?, a esa búsqueda de confrontación entre partidos políticos que a buscar la solución a los problemas. Realmente, pues si hay pruebas de que algún político o algún partido político tiene que ver con esta situación, pues como ya se ha manifestado, tiene que ponerse la denuncia ante las autoridades, que es la Fiscalía General de la República, y deben hacerse las investigaciones pertinentes. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado. Estamos generando un ambiente de mucha confrontación, y confrontación que pues se abona desde distintas partes, pero también desde la Presidencia de la República y desde otros espacios gubernamentales. Entonces, yo creo que eso no es bueno para el país, no es bueno para el país. En estos momentos en que tenemos tantos problemas, lo que debe buscarse es la unidad. Y la unidad se busca a través del diálogo, a través de buscar una colaboración mutua entre unos y otros.
no queriendo que todos digan amén a lo que yo decido y determino. Y si no dicen amén a lo que yo decido y determino, entonces están a favor, ¿verdad?, de que se muera la gente, a favor que se contagie la gente, etc. Creo que esto hay que terminarlo y hay que buscar la colaboración y la cooperación entre todas las fuerzas políticas. ¿Qué busca esta confrontación a primera vista? Pues, ¿intereses ya de propaganda, desprestigiar al otro, gano yo? Pues yo creo que es una manera de actuar que evidentemente busca sacar réditos políticos, ¿verdad?, pero que no beneficia al país, que no beneficia en nada al país, que genera zozobra, que genera inquietud en la población y por tanto perdemos todos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí haría un llamado a la cordura, haría un llamado a la sensatez y a evitar este tipo de acusaciones mutuas sin tener las pruebas, ¿verdad? Y buscar de manera cooperativa encontrar solución a los importantes problemas que tenemos. Y eso es precisamente lo que nos permitirá salir adelante de esta situación tan crítica. Sin embargo, se hacen muchos llamados. No se ve aparentemente que los tomen. ¿Qué nos espera de no tomar estos llamados? A la sensatez, a la cordura. ¿Qué se ve venir, padre Andreu Oliva? Porque la experiencia de ustedes ya es grande, pues, y los síntomas. Sí, yo creo que lo que se ve es que hay una actitud y una tendencia hacia el autoritarismo, una tendencia a no tener en cuenta el Estado de Derecho ni al respeto de nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República. El hecho de que el presidente haya firmado públicamente a través del Twitter que él no cumplirá las recomendaciones de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, que son sentencias, son resoluciones de obligado cumplimiento de acuerdo a nuestra Constitución, eso pues no es bueno para nadie, y entonces podemos llegar hacia un Estado realmente totalitario, a sacrificar la democracia y pues ya conocemos qué ocurre cuando se viven bajo regímenes totalitarios, ¿verdad? O tenemos pues indicios de dictaduras en un país. Eso no es nada bueno, eso lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, ¿verdad? Y lo hemos visto también en nuestro país hace muchos años, que eso nos llevó a una confrontación pues armada que nadie desea que regrese a El Salvador. ¿Usted ve síntomas de dictadura aquí en el país, de totalitarismo de parte del gobierno? Yo veo muchos indicios ¿Muchos? de totalitarismo, sí, muchos. O sea, el hecho mismo, pues como decía, de decir yo no voy a cumplir una sentencia de la Sala Constitucional, no voy a hacer caso al Poder Judicial, es un acto de totalitarismo. En lo que ocurrió el 9 de febrero, cuando el presidente se tomó la Asamblea Legislativa, es un acto de totalitarismo, ¿verdad? Las constantes amenazas que se hacen contra los opositores políticos son actos de totalitarismo. El querer pues desprestigiar a la persona que piensa diferente, acusándola de desear la muerte de compatriotas, es actos de totalitarismo. El criticar a los defensores de derechos humanos y decir que están a favor de los asesinos son actos de totalitarismo. La manera en cómo se está gestionando la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, con aquellas personas que violan la cuarentena domiciliar, son ya 2.300 personas que han sido privadas de libertad, es un acto de totalitarismo. El no sancionar la ley que aprobó la Asamblea Legislativa para la protección de los derechos humanos durante la cuarentena es un acto de totalitarismo. Creo que
nombrado bastante. Claro que sí. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Hablaremos al regresar sobre el pronunciamiento que ha hecho la UCA en días anteriores, un nuevo llamado a la responsabilidad del diálogo y al cumplimiento de la ley. Pero algo que me llama la atención, padres, cuando dice decisiones contraproducentes y negativa al diálogo. Ya volvemos porque estamos hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país a través de la UCA. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Recientemente la Universidad José Simeón Caña dio un pronunciamiento y nos llama la atención, Padre Oliva, decisiones contraproducentes y negativas al diálogo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues nos hemos referido a que si bien consideramos que se han tomado medidas que han sido muy adecuadas para evitar la difusión del virus en El Salvador, también se han tomado medidas contraproducentes. Por ejemplo, por un lado se nos llama al distanciamiento social, a la cuarentena domiciliar, y por otro lado, a la hora de entregar las ayudas monetarias de $300 a las familias, se hace de una manera que provoca un caos, ¿verdad? Y que rompe tanto con la cuarentena domiciliar como con el distanciamiento social. Estoy seguro que ahí se dieron muchos contagios. Por otro lado, la manera en cómo se han gestionado algunos de los centros de cuarentena han permitido también esa mezcla en las personas que puedan estar contagiadas y las personas que no están contagiadas. Y eso también habrá generado algún contagio, ¿verdad?, en los mismos centros de cuarentena. El hecho de que las personas en los centros de cuarentena no reciben ninguna información. Se alarga el periodo de su cuarentena sin que se les dé información. No se les hacen las pruebas cuando correspondería. No se le dan los resultados de las pruebas. Son trasladados a otros centros de cuarentena sin darles justificación ni explicación alguna, ¿verdad? Ese aspecto es también negativo. Por otro lado, también hemos visto cómo los trabajadores de la salud, ¿verdad?, esas personas que están arriesgando su vida para ayudar y cuidar y sanar a las personas que están contagiadas, pues están desprotegidas, no tienen los implementos necesarios para protegerse a sí mismos de un posible contagio, ¿no? Estas son algunas de las señales. Y por otro lado también, pues todas estas medidas que son contrarias al respeto a los derechos humanos, ¿verdad? De retener a gente a la fuerza simplemente porque salió de su casa, quizás a dar un paseo, pero sin generar mayor contacto social, y esas personas pues han sido también retenidos en centros de cuarentena sin estar contagiadas, ¿verdad? Esas son algunas de las medidas. También hemos visto que no se ha buscado establecer comunicación ni grupos de apoyo al gobierno de especialistas en este tema de epidemiológico. El Colegio Médico ha querido. El Colegio Médico ha querido y se ha ofrecido muchísimas veces y para nada ha sido tomado en cuenta, ¿verdad? Y tampoco las alcaldías habían sido tomadas en cuenta. Parece que últimamente las cosas han cambiado y desde las alcaldías se puede hacer mucho para prevenir esta enfermedad, pero también para atender a la población que por las medidas de prevención están pasando también una situación económica difícil y pueden tener necesidades de alimentos, etc. Estos son aspectos que se pueden realizar mucho mejor desde las alcaldías. Se han tomado decisiones como que la cuarentena tiene que durar 30 días, incluso a veces se alarga, ¿verdad? Cuando los científicos dicen que en 15 días se puede desarrollar esa enfermedad y no es necesario hacerlo una cuarentena de 30 días, ¿verdad? O ¿por qué se hace un cerco que se llama cerco sanitario
pero que es un cerco policial al Puerto de la Libertad o en el centro de San Salvador, ¿con qué justificación realmente de salud? ¿Qué garantías hay de que esta medida va a impedir la difusión del virus desde una perspectiva científica? Son medidas que se toman sin ninguna justificación científica ni médica, ¿verdad? Sino que son medidas que se están tomando para, de alguna manera, decir: nosotros tenemos el poder, aquí mandamos nosotros y se hacen las cosas como nosotros decimos. Oiga, pero eso se basa el presidente en la popularidad que él tiene. Tiene mucha popularidad, basta la popularidad para ser apoyado. Y este es precisamente uno de los problemas. El presidente sabe que tiene esa popularidad y el presidente sabe que tiene apoyo de la población, ¿verdad? Y es por eso que este tipo de emergencias a veces pues van degenerando en un estado más autoritario, porque la población apoya las medidas que toma el líder, en este caso, ¿verdad? La población es flexible ante la violación a los derechos humanos, la población acepta la conculcación de derechos y eso va fortaleciendo pues el carácter totalitario de un líder. Y por eso hay que ser muy cuidadosos, porque no sería la primera vez que este tipo de situaciones de emergencia pues van generando gobiernos totalitarios. Me está diciendo que no basta el apoyo popular para llevar un buen camino. No basta el apoyo popular, porque el apoyo popular también puede estar equivocado, puede estar encandilado con el líder. Yo creo que ningún líder, y por mucha emergencia que haya, puede irrespetar la Constitución, puede violentar las leyes del país, ¿verdad? Hay que siempre pues respetar la Constitución, respetar las leyes del país, y es en esos momentos donde se ve el carácter de un gobierno. Si en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, pues es capaz de respetar las leyes, es capaz de buscar la cooperación de otros, es capaz de dialogar con otros para poder encontrar solución a los problemas. El panorama que nos vemos es la popularidad del presidente por un lado y luego las instituciones del Estado sumamente desprestigiadas, donde las personas no confían ni en la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas. Esto es un caldo que definitivamente sirve para la causa. Así es, ¿verdad? Y es algo que pues lastimosamente hemos señalado desde hace muchos años desde la universidad, la importancia de fortalecer las instituciones del Estado, ¿verdad? Y por eso hemos sido siempre tan críticos a la hora que se han hecho las elecciones de la Corte Suprema de Justicia, porque esas elecciones debían ser elecciones buscando a las personas con la mayor capacidad, ¿verdad? Con las personas también que tuvieran un prestigio ante la sociedad, una credibilidad ante la sociedad, de manera que fortalecen a la institución, ¿verdad? Y lo mismo en la Asamblea Legislativa. Ahora, yo creo que también parece que la popularidad del presidente contribuye al desprestigio de las instituciones, ¿verdad? Porque podríamos decir que pues en esta época hemos visto un esfuerzo grande de parte de las instituciones para hacer bien su trabajo. Hemos visto a la Sala de lo Constitucional atendiendo a los habeas corpus, que han sido muchos, y atendiéndoles en tiempo y forma, ¿verdad? Hemos visto también a la Asamblea Legislativa estar reuniéndose, trabajando para aprobar los decretos y las leyes, tanto que le presenta el gobierno como las que los partidos políticos van presentando. Entonces yo diría que también ha habido un cambio. Yo no creo que la población no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y que pues estas instituciones están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible. Y ante el desprestigio de estas instituciones, la popularidad del presidente no es una oportunidad para poner un nuevo orden. O un nuevo desorden. Oh, bueno.
¿verdad? Por eso le pregunto, ¿qué dice? No, desorden. Bueno, yo creo que desgraciadamente lo que pasó el 9 de febrero fue un intento, ¿verdad? O al menos una señal que podría decirnos que se quiere imponer un nuevo orden en el país, que para mí sería un desorden, ¿verdad? Porque sería alterar lo que está establecido en la Constitución, alterar nuestro sistema político, y esa confrontación pues también va señalando que no es cómodo para el gobierno tener un sistema de pesos y contrapesos, que es fundamental en nuestro sistema político porque de alguna manera es un balance al poder y a la autoridad que tiene un presidente, un balance necesario para que no sea un poder total, sino que al estar distribuido el poder entre los distintos órganos del Estado, ¿verdad?, unos se hacen contrapeso con los otros. Y esto ha funcionado pues a lo largo de estos años después de los acuerdos de paz, y creo que debemos valorar esto y hacer posible mantenerlo o en todo caso mejorarlo, pero no eliminarlo. Hay una organización muy famosa en el mundo que está señalando que vamos al caudillismo. No, yo creo que la tendencia caudillista se está dando en el mundo. Se está dando en el mundo y ya tenemos en varios países caudillos, ¿verdad? Y hasta ahora se hablaba pues más de caudillos de izquierda, tipo Nicaragua, tipo Venezuela, pero ahora vemos que el caudillismo no tiene tanto un color político, ¿verdad?, sino que es un caudillismo populista, ¿verdad?, populista, que busca tener el máximo poder posible. Y creo que en el mundo en estos momentos hay varios líderes caudillistas, lo tenemos en Rusia, por ejemplo, con Putin, ¿verdad? Ya he nombrado los países en América Latina. También, de alguna manera, el presidente Donald Trump es un caudillo, ¿verdad?, y actúa de esa manera también populista. Entonces parece pues que es una época en que hay una tendencia al surgimiento de caudillos y por parte de la población una tendencia a apoyarlos. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Se nos está yendo el tiempo y tenemos, mucho que hablar con el padre Andy Oliva. Ya venimos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Me llamó mucho la atención, padre Oliva, el mensaje que usted envió referente al miedo en estos momentos de la pandemia. Podríamos hablar de eso porque está muy llamativo y de alguna manera muchas personas estamos cayendo en lo que es la depresión, la ansiedad. Sí, yo creo que es bien importante no vivir en este periodo con miedo, ¿verdad? El miedo nunca es bueno, el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja tomar las mejores decisiones racionales, nos lleva a actuar de manera irracional y a la vez pues nos puede causar esa ansiedad o incluso una situación de depresión. ¿Por qué yo creo que no hay que tener miedo? Porque hay que ubicar esta pandemia en su realidad, ¿verdad? Uno ve que, por ejemplo, en China el 92% de los que tuvieron la pandemia ya se han curado, ¿verdad? Ya se han curado y hay todavía un grupo en proceso de curación. En España ya la curación ha superado el 40% de los que se contagiaron con la pandemia. Y también aquí en El Salvador ya tenemos que los recuperados ya son el 30% en este momento del total de los que han sido confirmados que han adquirido el virus. Y esto va a ir creciendo cada día porque son contagios relativamente nuevos. Entonces, hay que tener claro que no es una enfermedad mortal, sino que es una enfermedad de la que la gran mayoría se cura y por tanto sobrevive a la enfermedad.
eso nos puede aligerar. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que del total de pruebas que se han hecho en el país, el 1.8% salen positivos, no llega ni siquiera al 2%. Por tanto, el número de contagiados es muy bajo, ¿verdad? Solo 2 de cada 100 de los que se han hecho la prueba han resultado contagiados, ¿verdad? Por tanto, no es una enfermedad que sea generalizada y que agarre a todo el mundo. Por otro lado, los que tienen la enfermedad, 202, el día de hoy, lo vi en la página COVID-19 del Gobierno de la República, son asintomáticos, no se dan cuenta que tienen la enfermedad no les genera ningún malestar, ¿verdad? Así como llegó, se fue. Así, exactamente. Entonces, tampoco es una enfermedad que a todo el mundo le cause un malestar, ¿no? Y tenemos en este momento 60 personas hospitalizadas, ¿verdad? De los cuales 48 están estables y 4 moderados, 5 graves y 3 críticos, ¿verdad? Entonces, el número de personas que realmente tienen la enfermedad y les causa una gravedad esa enfermedad es pequeño, pero estamos viendo que solamente 9 han fallecido, gracias a Dios, hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo yo que cuando hemos hablado solamente del número de fallecidos, ¿verdad? Y del número de infectados, uno pues se asusta, ¿verdad? 3 millones en el mundo de personas infectadas confirmadas, ¿verdad? Más de 200.000 fallecidos. Entonces, eso impacta, pero hay que tener en cuenta la población mundial, ¿verdad? Que es muchísimo mayor, somos casi 7.000 millones de personas. Entonces, es cierto que es una enfermedad delicada, que sobre todo es peligrosa para aquellas personas que ya han tenido otras enfermedades y que muchas veces lo que se da es una complicación de las enfermedades previas, ¿verdad? Pero si nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Si utilizamos la mascarilla, si nos lavamos las manos, si evitamos el contacto físico, si guardamos el distanciamiento social, ¿verdad? Entonces la posibilidad de contagiarnos es muy baja. Ahora bien, para las personas que están sufriendo de ansiedad, ¿cuál es la mejor salida? Bueno, yo les diría que busquen ayuda, ¿verdad? Que busquen ayuda, hay grupos de psicólogos que incluso a través de internet están haciendo recomendaciones y ayudando a cómo superar la ansiedad, cómo superar esta situación de estrés y que pues esta ayuda les facilitará para poder salir adelante. En conclusión, el miedo no es de Dios. El miedo no es bueno nunca, ¿verdad? El miedo no es bueno nunca. El miedo siempre nos paraliza. Otra cosa es que seamos prudentes, otra cosa es que nos tomemos en serio que es una pandemia y que por tanto nos protejamos adecuadamente. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio, volvemos con conclusiones y la despedida, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Mucho se habla que estamos en un país invivible, coronavirus, situación tensa, economía. ¿Cómo vamos a resolver la economía? Bueno, lo de la economía realmente es difícil y yo creo que es urgente que el gobierno le ponga pensamiento y busque cómo ir gradualmente abriendo la economía, porque la situación económica del país puede llegar a ser muy grave, podemos perder muchos puestos de trabajo y entonces eso también nos va a generar una situación en el futuro todavía más difícil. Creo yo que es el momento ya, como lo han hecho la mayoría de países, después de un periodo de 6 semanas de cuarentena, de ir pensando cómo, con todas las protecciones necesarias, ir aperturando la actividad económica para que no tengamos
una mayor crisis ¿Y económica. usted no ha comprendido cómo la UCA puede cooperar para poder dar luces a esta situación? Tiene tanto especialista. Pues sí, tenemos especialistas, pero también tenemos la dificultad, ¿verdad?, de que están cerradas las universidades, los especialistas están en sus casas, están teniendo que trabajar para dar sus clases de manera virtual, lo que exige mucha más dedicación y mucho más tiempo, pero por supuesto, pues que la universidad, creo yo, a través pues ya de sus editoriales, a través también de sus comunicaciones, está tratando de poner luces a esta situación que estamos viviendo. ¿Tiene relación con el gobierno? Pues nosotros en estos momentos somos parte de este comité que la Asamblea Legislativa propuso para enfrentar la emergencia y la reactivación económica, para administrar un fondo de 2.000 millones de dólares, y este comité se reúne periódicamente y ahí hay representantes del gobierno y representantes de 5 organizaciones de la sociedad civil. Gracias, padre, enorme el haber estado con nosotros durante esta noche. Le agradezco mucho hoy. Muchas gracias, don Alfredo. Y espero volver a contar con usted cuando la coyuntura así lo exija. Ya sabe, con todo gusto. Muchas gracias, saludo padre. a los televidentes. Muchas gracias, padre. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Gracias, gracias enormes. Que tenga una sana noche. Hasta el día de mañana, si Dios así lo quiere. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionarios públicos, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que entre, que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.